la Suprema Corte de Justicia de la Nación también un día una caricia y al otro una bofetada. Hoy el presidente dijo que era una aberración que hayan echado abajo este plazo de 10 años para no brincar del gobierno a las empresas privadas, la famosa puerta giratoria. Pero mientras estábamos celebrando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le pusiera un trancazo políticamente hablando al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por el decreto que permitiría a los funcionarios difundir la consulta de revocación de mandato, pues se da esto también de la puerta giratoria. Una sí, otra no, una sí, otra no. Parece que van dosificando las cosas políticamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A mí también me parece una aberración que con tantos casos de nuestra historia reciente, de funcionarios, de servidores públicos que brincaron para favorecer los intereses privados, la Suprema Corte diga pobrecitos. Pero bueno, dame tu opinión de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan. Pues mira, con este asunto de las tristemente célebres puertas giratorias, de las cuales Felipe Calderón es un clarísimo ejemplo, es un retroceso esta determinación, me parece a mí, porque abona al conflicto de interés y a la corrupción. O sea, los funcionarios de alto nivel que a través de su desempeño como servidores públicos tienen información privilegiada y además facultad para poder otorgar concesiones, contratos o cualquier otra relación entre el gobierno y una empresa privada, pues se ve en un conflicto de interés al poder otorgar estos contratos o licitaciones con una promesa futura de un cargo en esta empresa privada, algo que pues no es suspicaz o sospechosista, como diría tu cuate Santiago Krill. Es un hecho que ha sucedido y a las pruebas nos podemos remitir. Te digo, ahí tenemos un clarísimo ejemplo de Calderón, quien recibió pues varios millones por ser asesor de Iberdrola, empresa a la que desde su sexenio pues, se le han otorgado una enorme cantidad de contratos y de concesiones de lo más obscuras y de lo más perjudiciales para los mexicanos y para la nación. Entonces sí es un retroceso y me parece que el discurso del derecho al trabajo pues queda cojo aquí, porque pues, sí hay que poner candados en este asunto. No se les está negando el trabajo, se les está negando una posible relación de conflicto de interés, una figura que está marcada en varios artículos de distintas leyes, de diferentes códigos, Vicente. Entonces sí es de extrañarse. Y por el otro lado, ¿no? El revés que se le da al Tribunal Electoral. ¿Qué te parece, Vicente, si vamos por partes aquí para entrarle rápidamente un contexto y comenzar a hablar de la democracia en nuestro país, que hoy está viviendo momentos de definiciones y ejemplo es este dime y direte que se ha dado entre la Suprema Corte de Justicia, entre el Tribunal Electoral, entre el INE, entre la ciudadanía, entre distintos partidos políticos en un tema inédito. Porque por un lado tenemos como nunca, pues una sociedad, Vicente, que la vemos cada vez más participativa, ¿no? Y por otro lado también vemos a una élite que está apanicada de que el pueblo, nosotros ejerzamos un derecho que es nuestro y que está plasmado en la Constitución, el de decidir libremente, de alterar o de modificar nuestra forma de gobierno. Este no es un artículo nuevo, este artículo está desde el siglo XIX, está antes de la Constitución de 1917, en nuestra Carta Magna, y se ha perpetrado como una de los artículos fundacionales de nuestra nación. O sea, de acuerdo a este artículo y a nuestra Constitución, del pueblo dimana el poder soberano. Y este derecho, pues ¿sabes qué, Vicente? Me parece que no lo hemos ejercido a plenitud debido a que no hemos contado con la herramienta para poder hacerlo, y ahora que ya existe la consulta de revocación de mandato por primera vez, estamos contando con la posibilidad de hacerlo, o sea, de dejar de darle ya a los presidentes un cheque en blanco de 6 años y de demandarle cuando no gobierne con patriotismo, cuando no haga cumplir ni cumpla la Constitución y las leyes
que de ella emanan. Y bueno, pues esto le resulta, estarás de acuerdo conmigo, Vicente, muy peligroso para los intereses de grupos de poder que han utilizado justo al poder desde el gobierno para enriquecerse a costa del pueblo, de los mexicanos, de la nación. Y por más de una razón, Vicente, o sea, la primera es el poder del pueblo. Y pues es un pueblo al que no conocen, no les interesa en lo más mínimo a los derechairos, jamás le han hablado al pueblo, tal vez se han acercado a él en procesos electorales para prometerles la solución a lo que más les preocupa, pero luego, ¿qué pasa? Una vez concluidas las elecciones, pues les dan la espalda, nos la dan, no nos vuelven a ver, no nos vuelven a escuchar. Y un pueblo despierto, pues es algo que los neoliberales para nada quieren. A ver, te voy a hacer una pregunta rápida. Imagínate, Vicente, si durante el periodo neoliberal hubiésemos tenido las consultas de revocación de mandato. ¿Tú crees que el neoliberalismo se habría perpetrado durante tantos años como lo hizo? No hubiera terminado Peña para empezar. Exacto, exacto, o sea, es increíble, ¿no? Mira, creen estos cuates que pueden regresar al poder. Esta es otra parte de la película, ¿no? Tienen esa fantasía, algo que definitivamente no va a suceder mientras no tengan un proyecto de nación. Y esto, pues un proyecto de nación, pues es algo de lo que carecen enormemente. Y además este proyecto pues tendría que atender los verdaderos retos que la nación requiere, algo que ellos no conocen. Pero bueno, tienen ahí su fantasía y como se saben ajenos al pueblo, pues tienen pánico de ser sometidos a una consulta a mitad de sexenio, porque evidentemente saben que serían removidos. Porque todos los gobiernos prianistas han tenido crisis de gobernabilidad a mitad de su gestión, algo que no sucede ahora. Y bueno, sobre la situación con el tribunal, ya para entrarle ahora sí al caldito a la materia después de este contexto, pues mucho se ha hablado, mucho se ha dicho, y de entrada, pues mira, aquí me parece que no es un análisis en absoluto de fondo, pero se mantiene la inaplicabilidad emitida por el tribunal que de manera totalmente imparcial hace una interpretación de la veda que atenta contra el mismo sentido para el cual fue creada esta propia veda, porque la veda, Vicente, fue creada primero para generar un periodo a través del cual nosotros los ciudadanos pudiésemos reflexionar nuestra intención de voto y también para blindar un proceso electoral de que con recursos públicos no se hiciese campaña desde el cargo, desde el gobierno, pero de eso a utilizar una interpretación de la veda para evitar que se difunda el ejercicio sin intentar incidir en la intención de voto, sino nada más para invitar a que se participe, pues también es absolutamente inédito y caray, el Instituto Nacional Electoral tendría que difundirlo, por supuesto, algo que ha dicho que es atribución suya nada más y que no ha llevado a cabo, y bueno, pues agradecer que desde otras instancias se difunda el ejercicio, repito, no se incida en la intención de voto, pero ¿qué ha hecho? Pues han intentado evitar que la gente conozca el ejercicio en sí y lo que representa. Ahora, me parece, no sé tú qué opinas, que les ha salido un poco el tiro por la culata, porque pues del Río Bravo hasta Quintana Roo, pues tú pregúntale a cualquier mexicano sobre la consulta de revocación de mandato, y se ha hablado tanto de ella, y ha habido una pugna tan grande, que me parece que todos saben que se va a celebrar. ¿Cómo ves tú eso? Pues no sé si todos, pero sí estoy de acuerdo contigo que les ha salido el tiro por la culata porque la gente no está dormida, no está distraída, está cada vez más avispada y cada vez hay más formas de comunicarnos a través de las benditas redes sociales, a través de medios del Estado, a través de medios independientes, porque pues ahora sí que el silencio absoluto, la verdad absoluta, ya no existen, afortunadamente, en nuestro México lindo y querido, Juan.